Gracias por estar en esta segunda unidad de la Biblioteca Aseguradora en el curso de Protección Social, en la que vamos a intentar explicar de una forma ágil cuál es la situación de partida de la Seguridad Social y cómo puede influir en nuestras necesidades futuras de complemento a las prestaciones que se derivan del sistema, cómo cotizamos y lo importante que es diferenciar en cuanto al trabajador por cuenta ajena y propia, cómo lo realizan, porque derivado de ello van a surgir unas circunstancias específicas que van a influir en las prestaciones futuras y en la pérdida de ingresos que va a originar sobre los ingresos reales que percibe el trabajador. Y, por último, analizar las principales conclusiones que nos van a servir para analizar sobre nosotros mismos o las personas que asesoramos habitualmente las necesidades de complemento y cómo orientarles en función de las circunstancias que incurren en cada uno de ellos. En primer lugar, la situación de partida, sabemos que la Seguridad Social es un sistema de solidaridad y por tanto de reparto, en el cual lo que pagan los trabajadores en activo sirve para pagar las pensiones de las personas que han causado derecho a percibir ya la prestación y, de alguna manera, todo el dinero que se recauda sirve para pagar esas prestaciones. Puede haber años de bonanza económica en el cual se genere un superávit, pero habrá años que en función de la crisis económica, como está ocurriendo en estos años, pues realmente puede haber un déficit que únicamente será compensado con el superávit de otros ejercicios, pero de alguna manera todo lo que recauda el sistema sirve para pagar las prestaciones y no se generan reservas individuales ni se capitalizan las aportaciones de cada uno para que en el futuro las perciba. Solo estamos adquiriendo derechos y, por tanto, hemos de cotizar en la esperanza de que en el futuro habrá alguien que lo haga por nosotros y únicamente el trabajador, cuando cotiza, está generando derechos para en el futuro percibir también una prestación. La pensión futura vendrá derivada en cualquiera de las contingencias por el promedio de las cotizaciones y en función de una contingencia u otra, pues habrá unos periodos de observación diferentes. La forma de cotizar, el trabajador por cuenta ajena lo realiza una parte, y además la más importante, la empresa, y otra el propio trabajador, y sin embargo el trabajador por cuenta propia ha de realizar el esfuerzo por sí mismo, lo cual es algo a tener en cuenta porque le va a implicar un mayor esfuerzo y de alguna manera, por las circunstancias particulares, es posible que haya una mayor diferencia, como veremos a continuación, entre lo que realmente cotiza el trabajador y sus ingresos, con lo cual pues va a tener quizás un nivel de desprotección mayor, pero vamos a analizarlo a continuación. Las prestaciones principales que el sistema de seguridad social tiene en cuenta generan unos derechos para las personas que incurran en estas situaciones. Por fallecimiento del trabajador en activo, lo que genera es una pensión de viudedad o de orfandad del 52% para la viudedad y del 20% para la orfandad. La invalidez profesional, que incapacita al trabajador para desarrollar su actividad laboral, la cotidiana, pero no le incapacita para desarrollar cualquier otra actividad, genera una pensión del 55% y solo si es invalidez absoluta y permanente en el cual no puede desarrollar ningún tipo de trabajo por la situación en la que se encuentre, generará un derecho del 100% sobre lo cotizado. La jubilación, vemos que según los años cotizados al sistema, si solamente fuesen 15 años, generaría una pensión del 50% sobre el promedio de las cotizaciones, y para alcanzar el 100% en la actualidad es necesario 35 años, pero esto, como creo que sabéis, y si no lo analizaremos en cursos específicos y más adelante, va a ser necesario ya dentro de pocos años alcanzar los 37 años cotizados para tener derecho al 100% del promedio de las cotizaciones. Como veis, realmente los porcentajes así a simple vista pueden parecer suficientes en muchos casos para paliar la pérdida de ingresos. Estamos hablando de porcentajes por encima del 50% como mínimo y pudiendo llegar al 100% del promedio de cotizaciones. Sin embargo, como ahora veremos, muchas veces los ingresos son superiores a lo que realmente cotizamos. Por tanto, si expresáramos las cuantías efectivas de las pensiones sobre los ingresos reales previos, observaríamos que la pérdida económica puede ser importante. Y por tanto es necesario saber en qué situaciones pueden generarse esta pérdida de ingresos para intentar complementarlo de la forma efectiva mejor posible. Además, también es muy importante tener en cuenta
que muchas veces podemos pensar que simplemente por estar cotizando ya vamos a generar una pensión. Sin embargo, dependiendo de la contingencia en la que se incurra, puede haber unos requisitos más exigentes que otros y de alguna manera no siempre tener derecho a percibir la prestación. Por tanto, es necesario también saber qué requisitos en función de cada contingencia es necesario cumplir para poder alcanzar la prestación y, de no ser así, intentar en ese periodo, hasta que no lo alcancemos, un complemento que nos ayude a paliar la situación que se derive. No lo vamos a ver en esta unidad, estos requisitos, pero sí en las unidades próximas. A continuación, pues iremos entrando en cada una de ellas para que podamos analizar las necesidades específicas que pueden surgir. El sistema de cotización, pues la forma de cotizar. El trabajador por cuenta ajena no puede elegir su base de cotización y lo realiza por todos sus ingresos. Ahora lo veremos, si hay unos topes mínimos y máximos, pero en principio, como idea general, es que cotiza por todos sus ingresos. Sin embargo, el trabajador por cuenta propia puede elegir la base de cotización entre un mínimo y un máximo, pero no tiene por qué acomodarse específicamente a sus ingresos, con lo cual van a surgir unas necesidades específicas, como también vamos a ver a continuación. El trabajador por cuenta ajena lo realiza la cotización en una parte, pero la empresa lo realiza en mayor medida de su esfuerzo y se reparte entre los dos estamentos. La empresa en mayor medida y el trabajador por cuenta ajena en menor porcentaje. Por tanto, el trabajador por cuenta ajena, comparándolo con el trabajador por cuenta propia, que tiene que realizar todo el esfuerzo de cotización por sí mismo, de alguna manera estaría como liberado en ese esfuerzo económico y le permitiría incluso pues mejorar particularmente, dado que su esfuerzo económico personal es inferior al que realiza el trabajador por cuenta propia. Lo veremos ahora mismo. Trabajador por cuenta ajena, se establece o se clasifican los trabajadores en función de su actividad que desarrollan la empresa en 11 grupos, y en función del grupo de cotización, como veis, pues hay una base mínima que es diferente en función al grupo. Si los ingresos del trabajador no alcanzaran esta base mínima, necesariamente habrá de cotizar por la base mínima, por el tope mínimo, lo cual favorecerá que de alguna manera está percibiendo unos ingresos inferiores a lo que cotiza y, por tanto, en cualquiera de las contingencias supondrá una pensión ligeramente a lo mejor superior a su esfuerzo económico de ingresos previos, ¿no? Sin embargo, la base máxima ya tiene un hándicap para todas aquellas personas que tengan ingresos superiores a esta base y es que realmente están cotizando por un tope inferior a la cuantía de sus ingresos. Por tanto, el promedio de las cotizaciones que observábamos antes, de las prestaciones, 50, un 100%, quedará establecido en el tope, pero nunca llegará a sus ingresos previos. Por tanto, la diferencia ahí siempre va a ser importante. Además, si expresamos el esfuerzo económico máximo mensual, lo expresamos en anual, observamos que 41.000 euros es el esfuerzo económico, los 3.425 de tope mensual trasladado en importe anual equivale a 41.000 euros. Sin embargo, la pensión máxima de la Seguridad Social actualmente en el 2013 es de 35.600 euros, con lo cual ya implica una pérdida cierta de 5.500 euros. Sin extendernos mucho, porque creo que se ve con claridad. La pensión máxima es de 35.000 euros, sin embargo, la cotización el tope máximo es de 41.000. Si los ingresos superan los 35.000 hasta 41.000, estaremos cotizando por todos nuestros ingresos, pero realmente solamente vamos a tener derecho como máximo a los 35.000 euros, pero nunca a nuestros ingresos reales. Y si además nos excedemos del tope de cotización, estaremos percibiendo una retribución más alta al tope de cotización y nunca percibiremos más que como mucho la pensión máxima de la Seguridad Social. Quiere decir que la pérdida podrá ser superior incluso a los 5.500 euros. Los porcentajes de cotización, pues como comentábamos antes, son diferentes en función de la empresa y del trabajador. El mayor esfuerzo económico lo realiza la empresa que el trabajador por cuenta ajena, y ahí lo veis reflejado. Realmente la mayor parte de las cotizaciones están específicamente dirigidas a las contingencias comunes que dan derecho a la invalidez, jubilación, etcétera,
y se realizan también cotizaciones para el desempleo, por si pierde el trabajo la persona, que tenga el sistema de compensación durante un periodo de tiempo determinado, el fondo de garantía salarial, que permite que si la empresa cierra y no tiene fondos para poder indemnizar correctamente a sus trabajadores, el fondo lo puede hacer, la formación profesional, que sirve para un tiro de fondos al sistema público, de manera que cada año la empresa tenga un crédito con cargo al cual se pueda realizar formación que mejore el desarrollo profesional y la actividad de los trabajadores. Y bueno, en resumen y en definitiva, como veis, el esfuerzo del trabajador por cuenta ajena es en torno a un 6% de su base de cotización y teóricamente de sus ingresos, salvo que exceda del tope, con lo cual quedará en menor cuantía en relación a lo que él ingresa. Comparándolo, como ahora vamos a ver, con el trabajador por cuenta propia, pues surge o le libera de un esfuerzo económico que lo realiza la empresa por él, y por tanto tendrá teóricamente una mayor facilidad para poder complementarlo, y no tanto a lo mejor el trabajador por cuenta propia, que tiene que realizar el esfuerzo por sí mismo. El trabajador por cuenta propia elige la base de cotización entre un mínimo y un máximo, y aquí es importante diferenciarlo por la edad, hasta 47 años. La base mínima es de 858 euros y la máxima de 3.425, en similitud a la base de cotización tope del trabajador por cuenta ajena. Pero si supera esa edad de 47 años, si previamente no ha alcanzado la base máxima o no ha superado los 1.682 euros de base de cotización, ya no podrá aumentarlo por encima de 1.870 euros. Es muy importante, primero, porque puede haber personas que hayan superado ya esta edad y, por tanto, si no cumplen el requisito, no podrán alcanzar ya el tope máximo de cotización y, por tanto, únicamente podrán complementar su prestación futura de jubilación o de cualquiera de las otras contingencias de fallecimiento e invalidez a través de un seguro privado o de un instrumento que le permita tener ingresos en el momento que cualquiera de estas contingencias se produzca. Como veis, por tanto, es importante analizarlo para no solamente ver la situación de uno, sino la evolución y el momento en que debe realizar el esfuerzo si quiere que el sistema público le dé unas prestaciones superiores a las que pueda tener derecho. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que la mayor parte de los trabajadores por cuenta propia, autónomos, cotizan durante un periodos prolongados de tiempo por 858 euros en la situación actual, la base mínima, y por tanto la diferencia entre ingresos y base de cotización va a influir notoriamente en la pérdida de ingresos que va a generar las prestaciones del sistema público. Por otro lado, el tipo de cotización del trabajador por cuenta propia, su tipo solo cotiza por contingencias comunes, con IT, incapacidad temporal o sin incapacidad temporal. El porcentaje de cotización es del 29,80 cotizando por IT y 26,50 si no cotiza. La diferencia entre una cotización y otra no viene derivado más que de que el trabajador, si ya está realizando cotizaciones por incapacidad temporal por otro régimen donde ya lo tiene incorporado, entonces está liberado, y si no, además, si es del régimen especial agrario, tampoco tiene la obligación de cotizar por IT. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque derivado de si cotiza o no por IT, puede tener unas prestaciones o unas necesidades diferentes. También es notorio también tener presente e importante que lo que sí es voluntario de cotización es el accidente del trabajo, de tal manera que el trabajador por cuenta ajena que no cotice por esta circunstancia, si tiene un accidente laboral, solo cobrará las prestaciones de baja laboral por el sistema público como si fuera una contingencia común, lo cual implica un porcentaje inferior a lo que genera el accidente laboral. Si además tenemos en cuenta de que normalmente cotiza por debajo de sus ingresos, esta situación pues es importante también tenerla en cuenta para de alguna manera poder tener un instrumento complementario a través de un seguro privado de accidentes que permita mejorar estas prestaciones. El coste de la cotización por IT depende de la actividad laboral que desarrolle el trabajador por cuenta propia. Bien, y por último, como principales conclusiones que podemos ver que se derivan del sistema de cotización y del sistema de seguridad social, pues las dos primeras quizás son comunes al trabajador por cuenta ajena y propia, en el sentido de que es importante tener en cuenta la fecha de inicio. La fecha de alta del sistema nos va a indicar cuál va a ser el periodo máximo de cotización de un trabajador y, por tanto, sobre todo en el caso de la jubilación, pues
es necesario para ver si va a alcanzar qué número de años y si va a poder alcanzar el 100%, y de no ser así, en qué porcentaje inferior se quedará aunque supere el 50%. Las lagunas de cotización también van a influir, porque van a influir en que sean menos años los que se genere de cotización al sistema. Por tanto, si por cualquier circunstancia y no está en una situación asimilada al alta, como puede ser el desempleo, sino que por otras razones de dedicarse a los estudios, viajes, en fin, situaciones diferentes en las cuales el trabajador no esté cotizando al sistema, también habrá que tenerlo en cuenta para restar desde la fecha de inicio a la fecha en que se cause la prestación, para tener en cuenta el número de años que se cotiza al sistema. Además, posibles cambios ya específicos del trabajador por cuenta ajena. Es importante saber que los cambios laborales, épocas de crisis, se pierde empleo, se consigue uno nuevo, pero con menor retribución. Todos estos saltos de cotización, y dependiendo de sean positivos o negativos, pues realmente va a producir que haya años de diferentes cotizaciones, se produzcan picos o saltos, en los cuales en el promedio, cuando se realice, como cada vez, y lo veremos específicamente en la contingencia de jubilación, el periodo de observación para determinar el promedio de la prestación se amplía, esto va a conllevar a que se encuentren años con posibilidad de cotizaciones inferiores. Si además tenemos ingresos superiores al tope máximo, va a influir, como ya lo hemos comentado anteriormente, y además es muy importante que, aunque la persona esté cotizando en la actualidad por la pensión por el tope máximo, no pensemos que con ello vamos a dar derecho ya a la pensión máxima, sino que habrá que analizar si en el periodo de observación actual, y principalmente en la jubilación de los últimos 25 años, realmente se ha estado cotizando siempre por el tope máximo. Además, es previsible que este tope de 25 años, si se aumenta en el tiempo, pues influye en que el periodo de observación sea superior, y por tanto la seguridad en que vamos a alcanzar la pensión máxima no siempre es cierta. El trabajador por cuenta propia, además de las circunstancias comunes de inicio y lagunas de cotización, es importante saber de que el permanecer en la base mínima puede influir negativamente si se hace durante un periodo largo de tiempo. Por otro lado, la circunstancia de la edad, en cuanto que si se supera los 48 años o estamos cerca, hemos de intentar realizar el esfuerzo de mejorar la base de cotización, porque si no, después ya no va a ser posible. Y si ya hemos superado la edad de los 48 años, no pudiendo excedernos de esos 1.800 euros de base mensual, pues realmente, si queremos mejorar o complementar la prestación futura, habremos de hacerlo, por tanto, a través de un instrumento privado, bien plan de pensiones, bien seguro privado, tanto en las contingencias de jubilación como de viudedad, etc. Y luego, por tanto, el trabajador por cuenta propia es fácil de que sus ingresos sean siempre superiores a la base de cotización, con lo cual se agravará este quebranto de la prestación en relación a los ingresos. Y por último, también importante recordar el accidente laboral. Si el trabajador por cuenta propia no cotiza por esta contingencia, no cabe duda que ha de preverlo de una forma privada o de incluirlo en las cotizaciones al sistema, sino en caso de una baja laboral, pues solamente percibirá como contingencia común. También hay seguros específicos, que los analizaremos en unidades más adelante, en los cuales pues, el trabajador por cuenta propia puede mejorar esa pérdida de ingresos derivado de la baja laboral. Y bueno, pues es una cuestión a analizar por el propio trabajador si realiza el esfuerzo de la base de cotización, mejorarla, en qué medida va a paliar la pérdida de ingresos con un seguro privado, pero es un punto a tener en cuenta de forma especial. Y por esta unidad nada más, daros las gracias por haber participado en la misma, animaros a seguir continuando, y esperamos que en las siguientes unidades veáis también conceptos que os pueden ser de utilidad.